Nunca, nunca, pero nunca tengas alguna de estas cosas que voy a revelarte hoy en tu casa, porque atraen pobreza y atraen ruina a tu vida. Hoy te presento 5 cosas que no tenés que tener en tu casa, que si las tenés que sacar urgente, hoy mismo de tu casa y de tu vida, porque atraen pobreza, ruina, escasez, pueden matar tus bendiciones económicas, de relaciones, de salud, pueden afectar tu salud, pueden matar completamente toda tu vida. Por eso te digo, el video de hoy es muy pero muy poderoso. Quédate hasta el final porque la última es nociva. Si estás usando la última, nadie lo sabe, pero es muy tóxico para tu vida económica. Antes de empezar y antes de darte estas cosas, recordá, si todavía no te has suscrito al canal, acá abajo, suscríbete, activa la campanita, es totalmente gratis y te avisa YouTube cada vez que suba videos nuevos, y estoy subiendo videos nuevos a diario. Todos los días a las 3 de la tarde de Argentina está mi video, revisa vos en tu país qué hora es para no perderte toda esta valiosa información. Dicho esto, ahora sí, bienvenido, bienvenida, Serafín es mi nombre, si no me conoces, si es de las primeras veces que me ves, soy coach especialista en la ley de la atracción y hoy vengo a darte 5 cosas que no tenés que tener en tu casa y que si las tenés que dejar de hacerlas y tenerlas urgente. Matan, bloquean y frenan completamente tu vida económica, todo en tu vida, toda la abundancia, todas las bendiciones que están destinadas para vos, las frenan completamente. Por eso este video es tan importante, porque yo lo probé en mi propia vida y me funcionó. Cuando dejé de hacer estas 5 cosas, toda mi vida mejoró por completo. Por eso te digo, para mí, la más importante de todas es la última. Quédate hasta el final para ver para vos cuál es la más importante y la más poderosa. Dicho esto, ahora sí, vamos con la primera de todas. La primera que hace mucha gente sin darse cuenta es tener muebles rotos en tu casa. Esto es muy nocivo para tus bendiciones. Esto mata completamente todo lo bueno que te pueda llegar. Porque los muebles, lo que sucede generalmente es que cuando se rompe un mueble decimos, bueno, es un mueble, es una inversión cara, lo vamos a dejar así. O sucede también que decimos, ya lo voy a arreglar, lo dejamos un tiempito roto y ya lo arreglo después. Y no, un mueble roto, cada vez que tu mente subconsciente lo vea, va a pensar en pobreza, en escasez, en estancamiento, y vas a ver más de eso en tu vida. Recordá que el Feng Shui, la filosofía milenaria del Feng Shui, estudia la energía de los objetos, y la ciencia ya lo he demostrado ahora también. Todo tiene energía. Esta mesa, este mueble o mesa, las placas de YouTube que ves atrás, todo, absolutamente todo tiene energía, hasta el cuerpo que se ve tan sólido tiene energía, porque dice la ciencia que cada materia que se ve tan sólida y la podemos tocar, en realidad tiene dentro moléculas, como nos enseñaron en la escuela, dentro hay átomos, dentro hay protones, neutrones, electrones, como siempre, como nos dijeron en la escuela, pero adentro hay quarks, que no son nada, son energía pura. Entonces, como todo es energía y cada materia tiene energía adentro, esa energía vibra a una determinada frecuencia, y los muebles rotos justamente vibran en la frecuencia de la escasez, emiten frecuencia de la escasez, y sobre todo a nivel simbólico a tu mente subconsciente le hablan de escasez. Entonces lo que pasa es que cada vez que tu mente subconsciente vas caminando, imagínate, por el living, vas caminando, ves un mueble roto, no lo ves directamente, vas caminando, pero tu mente subconsciente lo registra, porque vos pensás que acá hay muchísima información. Entonces tu mente subconsciente lo registra. ¿Qué va a pensar? Pobreza, estancamiento. Vos crees que vas caminando hacia adelante, pero tu mente subconsciente lo vio y piensa automáticamente en pobreza. Por eso la primera de todas, muebles rotos. No los tengas, si los tenés arreglar urgente, si no, tiralo y reemplazalo. La inversión es importante. La inversión mejora tu vida financiera. Vamos con el siguiente. El siguiente es muy poderoso porque está en el punto estratégico de tu casa, en el punto más importante de tu hogar. Son los platos o cubiertos rotos, las vajillas rotas, básicamente. Te estarás preguntando, ¿y por qué, Serafín? Básicamente son importantes porque están en la cocina. Y la cocina, según el Feng Shui, es un punto estratégico fundamental de tu casa. La cocina, justamente, en la cocina hacemos los alimentos, y de los alimentos viene nuestra energía. De todo lo que vos comas o no comas, por supuesto, va a venir toda nuestra fuerza, toda nuestra energía, y los niveles altos de energía son importantes para evitar la pobreza y tener riqueza, justamente. Una de las cosas que más he visto distintivas de las personas millonarias, de éxito, de mucho dinero, es básicamente que estas personas tienen altas dosis de energía, están actuando, están haciendo mucho, y básicamente, ¿por qué?
Porque tienen mucha energía y porque comen bien. Las personas que no comen bien no pueden tener altas dosis de energía. Entonces la casa es fundamental. La cocina dentro de tu casa es un punto impactante, impresionante, donde se acumula mucha energía. Entonces los platos, las vajillas, los cubiertos, los vasos, todo lo relacionado a la comida, si está roto, le va a transmitir esa energía al alimento. Entonces vos después vas a comer ese alimento, ingresar esa energía a tu cuerpo, esa energía tan baja y tóxica, y por supuesto, ¿qué va a suceder? Que vas a vibrar bajo y no vas a entender por qué, pero ya directamente la comida que te tendría que estar llenando de energía te va a estar bajando la energía. ¿Por qué? Porque ya la pusiste en un plato roto, porque ya la cortaste con cubiertos rotos, porque ya tomaste el agua en un vaso roto. Entonces básicamente todo lo vinculado a la vajilla que esté roto, sucio, viejo, desgastado, afuera, tíralo y reemplazalo, porque esto es fundamental para no empeorar tu vida financiera. Toma nota de esto, mucha nota, y vamos con el siguiente. El siguiente es un objeto impresionante e infernal, repleto de energía, que está llenísimo justamente de energía, que nos trae mucha vibración alta al hogar cuando lo tenemos, que son las plantas. Las plantas son seres vivos, son mágicos, pero hay algo muy importante con las plantas, algo que hay que tener mucho cuidado. Una planta, cuando está seca, cuando ya está por morir, absorbe toda la energía positiva que haya en el lugar. Y entonces, si vos tenés una planta seca o casi muerta ahí en tu casa, en tu hogar, lo que va a hacer es todo lo contrario. Como te digo, las plantas tienen energía, cada planta tiene una energía en particular. Yo, por ejemplo, acá al lado tengo mi plantita que no se llega a ver, la lengua de suegra. Entonces cada planta tiene en particular la energía. El jade, por ejemplo, es una planta que atrae dinero. Hay una planta que acá en Argentina le dicen el dólar, que atrae dinero. La lengua de suegra repele envidias, repele brujerías. Cada planta en particular tiene una energía muy simbólica, muy significativa. He hecho un montón de videos acá en el canal de cómo cada planta tiene una energía específica. Si querés verlo, no olvides suscribirte acá abajo, activar la campanita, y después de ver este video puedes buscar Serafín Plantas del Dinero y vas a ver que tengo varios videos explicándote cómo cada planta emite energía. Pues las plantas, ya sabemos, emiten un campo vibratorio. Pero lo que sucede es lo opuesto. Cuando la planta está muerta o está a punto de morirse o muy seca, lo que sucede es exactamente lo opuesto. Empieza como a absorber la energía que hay en el lugar. Entonces capaz que vas a venir a tu casa re contento, y ¿qué va a hacer la planta? Absorber parte de esa energía que está emitiendo tu aura, y obviamente te la va a sacar a vos. Entonces mucho cuidado, a veces hay que sacrificar las plantas. Yo sé que son seres vivos, que a veces las queremos, que las queremos al máximo, pero si ya está seca, muerta, en muy mal estado, tírala, sacrificala, reemplazala. Por supuesto, me ha tocado a mí mucho reemplazar plantas, pero es fundamental para cuidar tu energía, porque has venido a este mundo a vivir lo máximo. Entonces, ¿por qué no vivir lo máximo? Tirarla o reemplazarla. El siguiente, muy importante, que está muy vinculado a uno de los procesos más fundamentales que tenemos nosotros como seres humanos. Si hay algo que yo he notado que cambia mi vida por completo es cuando duermo bien. Por eso en la cama vos no podés tener frazadas, colchas, ropa de cama rota, ni la almohada rota, ni la frazada rota, ni la sábana rota, ni la colcha rota, ni nada que esté vinculado, ni por supuesto la cama rota. Todo lo vinculado al sueño de la cama tiene que estar impecable. No tiene que ser de lujo, no tiene que ser una cama king size talle L para 50 personas que duermas con todos los brazos estirados así. No importa, puedes tener una cama chiquita, pero tiene que estar en buen estado, y todo lo que la cubre tiene que estar en buen estado, porque si no, afecta tu sueño. Y como vos duermas, cambia tu energía. Poné en los comentarios, que sea participativo, poné, como duermo, cambia mi energía. Esto es fundamental. La noche de sueño, mira, yo estoy segurísimo, que si te ha pasado alguna vez que has dormido mal, al otro día te levantás como idiota, en mal estado, como apático. A mí me ha pasado siempre que no puedo dormirme a la noche, no sé por qué, no puedo controlar la mente y me quedo pensando. Siempre que dormís mal, al otro día te levantás mal. Esto es una máxima universal. Hay que dormir bien para poder estar bien. ¿Y cómo se hace esto? No teniendo colcha, frazada, sábana, cubrecama, lo que sea que esté roto, el cubre almohada, lo que sea que vos tengas roto va a afectar tu sueño, no te va a dejar dormir bien, en paz. Tu mente subconsciente
recordá que sigue trabajando durante la noche. La mente consciente descansa, pero la subconsciente sigue trabajando, sigue pensando. Si vos dormís en una frazada rota, en una sábana rota, durante 8, 9, 10 horas, lo que sea que duermas, vas a estar pensando en pobreza. Tu mente subconsciente que sigue trabajando va a seguir pensando soy pobre, soy pobre, soy pobre. ¿Y qué vas a ver después reflejado en tu vida? Pobreza, por supuesto. Así que mucho cuidado con esto y vamos ahora sí con la última, que es la más poderosa. Y la última, como ya hasta el final, te da la más importante para mí, la que una vez que la empecé a cuidar cambió mi vida completamente. Y antes de dártela, quiero que dejes un like. Si te está gustando este video y te está sirviendo, dale like, comenta, suscríbete. Me ayuda muchísimo a mí a seguir expandiendo este mensaje y que le pueda llegar a más personas. Así la plataforma lo va a recomendar y le va a poder llegar a más gente. Así que por favor, antes de darte la última, suscríbete, dale like, comenta todo lo que quieras. Poné Serafín, yo cambio mi vida hoy. Si estás acá todavía, poné Serafín, yo cambio mi vida hoy. Porque sos una persona imparable, de lujo. La última de todas, para mí la más potente, es todo lo que sea ropa vieja, rota, manchada, desgastada, en mal estado. Sobre todo, la más importante, la ropa interior. Porque vos te estás viendo todo el tiempo a vos, a tu ropa, a lo que vos tenés. Entonces si vos te ves con ropa rota, ¿qué va a pensar tu mente automáticamente? Soy pobre. Y eso vas a ver reflejado en tu vida. Incluso, más importante aún, la ropa interior, tanto en hombres como mujeres. ¿Qué significa la ropa interior rota, vieja, desgastada? Que te importa más el resto que vos, porque tenés ropa rota, ropa interior, que no la ve el resto de la gente, o tu pareja quizá como máximo, pero vos sí la ves. Entonces te está hablando de lo importante que son los otros y no vos para vos mismo. ¿Y qué va a haber en tu vida si no te consideras importante? Nada positivo, por supuesto. Es como esas personas que yo lo hacía muchísimo en el pasado, ¿eh? No te creas que yo nunca lo hice. Lo hacía en el pasado, barrer y limpiar toda la casa cuando vienen visitas. Bueno, es lo mismo. La persona importante acaso es vos. Si vos estás barriendo, cuidando tu casa solamente cuando vienen visitas, ¿qué le estás diciendo a tu mente subconsciente? Yo no soy importante, yo no me merezco una casa limpia. Los demás sí, los demás son importantes, barro cuando vienen. ¿Me entendés que es un mensaje muy simbólico para tu mente y hay que cuidar? Lo mismo con la ropa interior, no la ve el resto, pero sí la ves vos. Yo no soy importante, no me importa si no me ve el resto. Entonces, vos sos la persona importante acá, la que cambia todo. Quiero que quede clarísimo. Para cerrar, pon en comentarios, yo soy importante. Ponelo en los comentarios para empezar a decretarlo en tu mente desde hoy. Espero haberte inspirado, espero haberte ayudado. Si te gustó el video no olvides suscribirte que es gratis, dejar un like y mirar este video que te dejo acá en pantalla con más principios, técnicas y hábitos de espiritualidad y ley de la atracción.